Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos toca hablar de el tema inmunomoduladores. ¿Y de qué se trata el tema inmunomoduladores? Se trata de revisar todas las herramientas terapéuticas de que disponemos en la actualidad para poder inmunosuprimir, inmunoestimular o regular, modular de alguna forma las respuestas inmunológicas frente a determinadas circunstancias patológicas. Vamos a comenzar nuestra charla con todo lo que tenemos, con lo que disponemos acerca de inmunosupresores. Pero antes de nada, sería conveniente que pensemos en qué circunstancias patológicas o no patológicas sería necesario utilizar estas herramientas terapéuticas para inmunosuprimir el sistema inmunológico. Si pensamos unos segundos, inmediatamente nos surgirá la idea de las enfermedades autoinmunes, pero también seguramente se nos ocurrirá pensar qué pasa en el tema de los trasplantes, donde sabemos que los individuos son de alguna manera inmunosuprimidos para poder tolerar el injerto alogeneico que van a recibir. Bien, de estas dos situaciones que son comunes, ¿cuál de las dos piensan ustedes que puede llegar a ser más fácil de poder controlar para un médico? La situación más fácil dentro, digamos, la situación más complicada, mejor dicho, para poder controlar desde el punto de vista terapéutico es sin duda alguna el caso de los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes recuerdan el teórico que hemos visto, cuando una enfermedad aparece, tiene que ver con una disfunción orgánica, luego de que ya hay todo un proceso inmunológico previamente instalado en ese organismo. Una memoria inmunológica instalada y una diseminación de epitopes y un daño tisular. Y la idea en este caso será que la terapéutica permita a la persona convivir con su enfermedad de manera crónica. ¿Qué pasa en cambio con un paciente que va a recibir un injerto alogeneico? Bueno, en la mayoría de los casos, el paciente tendrá una disfunción orgánica, supongamos un problema en uno de sus riñones o en esos dos riñones. Tiene que apelar a un injerto para subsanar esa función. Pero su sistema inmunológico está intacto. Es decir, que el sistema inmune normalmente va a reconocer los antígenos extraños que porta ese injerto, pero no es una situación que ya ocurrió, de la cual hay memoria. Es decir, se tratará de un tratamiento profiláctico que va a tratar de impedir una situación que todavía no ocurrió. Dicha esta introducción, vamos a comenzar a hablar de una herramienta antigua pero vigente, que son los corticoides. Ustedes han visto en muchas otras materias anteriores en esta carrera que los corticoides, que los glucocorticoides específicamente, son sintetizados en la glándula suprarrenal a partir del colesterol. Los glucocorticoides naturales son el cortisol, la cortisona y la corticosterona fundamentalmente. En el año 1948 se produce un hito que es el aislamiento de la molécula del cortisol. Esto realmente ha producido una revolución en la industria farmacéutica y en la medicina. A partir de las ventajas terapéuticas que otorgó la administración de cortisol, hay una expansión industrial importante en cuanto a la búsqueda de derivados de estas moléculas. Estas fórmulas, por supuesto, son a título ilustrativo y en esta materia nadie les va a preguntar
una fórmula. Los corticoides son capaces de pasar la membrana plasmática y unirse a receptores intracitoplasmáticos. Estos complejos van a traslocar al núcleo, donde se van a unir a distintos promotores del ADN que van a permitir la síntesis de distintas moléculas. Los corticoides regulan la transcripción de alrededor del 20% de los genes en leucocitos, es decir, que sus efectos están lejos de ser concentrados o localizados. Son muy inespecíficos. Las funciones antiinflamatorias de los corticoides radican fundamentalmente en la inhibición de la fosfolipasa y de la ciclooxigenasa, dos enzimas que van a permitir la síntesis de ácido araquidónico, de leucotrienos y de distintas prostaglandinas, que son todos mediadores de la inflamación. Pero en esta materia vamos a hablar de las importantes acciones inmunosupresoras que poseen los corticoides. Una de las células blanco muy importantes son los macrófagos y los neutrófilos. En estas dos células se producen distintos efectos que tienen que ver con la inhibición de la síntesis de citoquinas y con todo el estímulo a la síntesis de proteínas que tienen que ver con su actividad fagocítica. En esta diapo ustedes repasan lo que han visto con anterioridad en otros teóricos de todos los mediadores dependientes de oxígeno, dependientes de nitrógeno, enzimas, que tienen que ver con el potencial de destrucción que tienen los macrófagos en la fagocitosis. Pues bien, todos estos mediadores se ven disminuidos en un paciente que recibe terapia con corticoides. En esta otra diapo ustedes pueden repasar lo que han visto bien en otros teóricos anteriores, previos, donde pueden ver las citoquinas que más han escuchado hablar, que sintetizan los macrófagos, IL-1 beta, tumor necrosis factor alfa, IL-6, IL-8 o CXCL8, que es lo mismo, la quimioquina, IL-12, todas presentan acciones muy importantes proinflamatorias. Todas son, en mayor o en menor medida, activan el endotelio, promueven la diapédesis hacia el lugar de inflamación, promueven la activación de células. Por lo tanto, todas la síntesis de todas estas citoquinas, la IL-8 es una quimioquina, va a reclutar otros leucocitos al sitio de inflamación. Todas estas citoquinas van a verse disminuidas en un tratamiento con corticoides. Por lo tanto, de ahí es todo el efecto que tienen sobre la disminución de la inflamación. En esta otra diapo resumimos un poquitito lo que estuvimos hablando. Dijimos que los corticoides en sus acciones inmunosupresoras trabajan especialmente sobre neutrófilos, macrófagos y también en cierta forma, en menor medida, pero lo hacen también disminuyendo o inhibiendo a los linfocitos. Sobre los linfocitos disminuye interesantemente la síntesis y la secreción de interleuquina 2,
además de otras citoquinas. Y nos destacamos el efecto sobre la IL-2 porque recordamos que la IL-2 es un mitógeno que cuando el linfocito es activado es requerido para la expansión clonal inicial. Así que su efecto sobre la inhibición de la inhibición de la síntesis y secreción de IL-2 es muy importante. En conclusión, los corticoides inhiben todos los síntomas que tienen que ver con la inflamación, el edema, la vasodilatación, la migración del leucocitos al área de inflamación y la actividad fagocítica. Es por ello que los corticoides se utilizarán siempre en regímenes inmunosupresores como droga base, a la cual se le van a agregar otros inmunosupresores que ya vamos a ir viendo. Esta diapositiva es una diapositiva que a ustedes les resultará muy familiar porque seguramente habrán estudiado muy profundamente los efectos de los corticoides en otras materias. Simplemente es para que ustedes lo repasen, los vuelvan a leer y se den cuenta que si nosotros, de toda la cantidad de efectos adversos que tiene una terapia con corticoides, desde conducir a pérdida de calcio y por lo tanto osteoporosis, desde supresión del propio eje hipotálamo-hipófisis adrenal, es decir, el propio organismo frente a la dosis alta de corticoides que recibe en forma terapéutica deja de sintetizar la propia hormona, detención del crecimiento del niño, hipertensión, ¿sí? Por todo cómo afecta el metabolismo de líquidos y electrolitos. Bueno, también complica situaciones, o sea, una persona propensa a la diabetes tiene que ser muy controlado. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque si el paciente que está recibiendo esta terapia lo tiene que hacer en forma crónica, deberá el médico regular la dosis y controlar muy bien todos estos efectos secundarios adversos que se sabe que los corticoides presentan. Bueno, entonces, siempre, conclusión, es corticoides más otra u otras drogas que ya vamos a ir viendo. En la línea del tiempo, luego de lo que marcamos a mediados de 1900, lo que surge como otra novedad importante en el tema es el aislamiento de la ciclosporina alrededor de los años 80. La ciclosporina es una molécula que fue aislada de un hongo, en este caso aquí lo tienen, y inmediatamente se comprobaron importantes efectos inmunosupresores. La ciclosporina realmente revolucionó la era de los trasplantes, fue muy importante y todavía hoy se utiliza para inmunosuprimir especialmente a trasplantados. Luego de la ciclosporina se suceden el aislamiento de rapamicina y de otra molécula que se llama FK506, o tacrolimus, también llamado así, y como les dije, inicialmente todas fueron sustancias naturales y luego se reemplazaron por sus análogos sintéticos. Bueno, vamos a ir viendo entonces estas tres moléculas. Ciclosporina y FK506
se unen respectivamente a moléculas que se denominan en forma genérica inmunofilinas. En el caso de la molécula que se une a ciclosporina A, se denomina ciclofilina, mientras que FK506 se une a FKBP, al factor, a la proteína, P de proteína de unión, P de proteína, B de binding de unión, al factor FK. Estos complejos, si bien cada droga se une a distintas moléculas, tienen un mecanismo común. Inhiben la activación de una molécula que se llama calcineurina. Y al inhibir calcineurina, se inhibe la fosforilación de un factor de transcripción que se llama NFAT. Entonces el NFAT fosforilado se desfosforila por el complejo que se forma entre calcineurina, calmodulina y el calcio. Esto cuando el linfocito T se activa. Entonces el NFAT, el factor de transcripción, trasloca el núcleo y media la transcripción de distintos genes. En el caso de un paciente que está recibiendo estas drogas, calcineurina no, o sea, a pesar de que este linfocito T sea activado mediante su TCR y segunda señal de activación, una de las vías de activación, que es la mediada por calcineurina, se ve inhibida y por lo tanto disminuye la síntesis, entre otras interleuquinas, de interleuquina 2. Entonces, conclusión, ciclosporina y FK506 disminuyen la síntesis de interleuquina 2 en linfocitos T principalmente. Recordemos que todos los efectos son inespecíficos, ni es solo que afecta a los LT, ni es solo que afecta a la IL-2. Hay otras citoquinas que son afectadas y otras células. Bien. ¿Qué ocurre con rapamicina? Rapamicina tiene un mecanismo diferente de acción. Mientras ciclosporina y FK inhiben la síntesis de IL-2, rapamicina inhibe la respuesta a IL-2. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por rapamicina se une a este factor, se une también a la misma molécula que se unía FK506. Pero el complejo tiene medio una acción distinta. Y en este caso lo que hace es inhibir una de las vías de activación del linfocito T que involucra a la vía mTOR. Entonces, esta vía está involucrada con la proliferación celular y la producción de proteínas. Entonces, de esta manera se inhibe la respuesta, ¿sí?, a interleuquina 2. Es decir, a pesar de que la interleuquina 2 se produjo y se unió al receptor que expresa el linfocito T en su membrana, su acción, la acción mediada de respuesta proliferativa y expansión clonal, se ve inhibida por afectarse la vía mTOR. Bien, ciclosporina A, entonces ya adelantamos que es la droga de elección para el tratamiento de receptores de trasplante, siempre en combinación con corticoides. Para trasplante de médula ósea
que ya cuando tengan el teórico que corresponde, verán que es un tema más complicado por el peligro de reacciones de injerto contra huésped, hay tratamientos inmunosupresores más agresivos. También se puede emplear en enfermedades autoinmunes, pero bueno, en receptores de trasplantes es mayor. Todos los datos que vean en cuanto a dosis y vías de administración están a título absolutamente ilustrativo. Nunca se le va a preguntar ni vías de administración ni dosis. Es simplemente para saber, en este caso, ustedes como futuros farmacéuticos, creo que es de interés saber que puede administrarse, en este caso, por vía oral o por vía endovenosa y tener una idea de la dosis que se puede utilizar. La ciclosporina, a pesar de ser muy utilizada y de haber cambiado la historia de los trasplantes, es lamentablemente altamente tóxica. Especialmente se destaca su nefrotoxicidad, pero también tiene hepatotoxicidad y neurotoxicidad. También puede producir hipertensión. Por lo tanto, una vez establecido el injerto, se trata de hacer un seguimiento del paciente que recibió el injerto e ir bajando la dosis a lo largo de su seguimiento. En general, todos los tratamientos, voy a hablar sobre este renglón que omití, todos los tratamientos inmunosupresores inmunosuprimen al sistema inmune en forma general. Por lo tanto, van a ser más susceptibles a la adquisición de infecciones oportunistas o enfermedades neoplásicas. Así es que este efecto tóxico es común a cualquier otra droga, también a los propios corticoides. Bueno, fingolimod. Fingolimod es una molécula de síntesis, ¿sí? Vamos a repasar un poquitito cómo es este circuito. Esto está representando a un nódulo linfático, ¿sí? Este linfocito en azul es un linfocito virgen que entró a ese nódulo y que está expresando el receptor para esfingosina 1 fosfato. Si ese linfocito no encuentra a su antígeno específico, saldrá del órgano linfoide y seguirá su camino. Si, en cambio, encuentra su antígeno presentado por la célula dendrítica, ¿sí? Se produce la primera y segunda señal de activación, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a gatillar en el caso del linfocito T? Va a aumentar la expresión de una molécula, de un marcador de activación que es el CD69. Y esto, consecuentemente, disminuirá la expresión del receptor de esfingosina 1-fosfato. Y este mecanismo es lo que hace que el linfocito sea retenido durante unos días en ese órgano linfoide, mientras dura su expansión clonal, o sea, ya se activó, dura su expansión clonal y su diferenciación. Una vez que ese proceso terminó, ya el marcador de activación CD69 disminuye y por ende aumenta el receptor de esfingosina 1-fosfato. Y esto le permite la salida al linfocito efector en busca de ese gradiente de esfingosina 1-fosfato que se encuentra fuera del órgano linfoide y por lo tanto actúa como una quimioquina para poder sacarlo de adentro del órgano linfoide. Esta molécula fingolimod es un análogo de esfingosina 1-fosfato, genera la activación crónica del receptor, lo que conduce a la disminución en su expresión. Entonces,
Al lograr la disminución en la expresión de esfingosina 1-fosfato receptor, hace que los linfocitos queden retenidos dentro del ganglio, no puedan salir a la sangre, a periferia. Es decir, que el efecto que va a causar es linfopenia, disminución del número de linfocitos en la sangre, y retención de linfocitos, tanto vírgenes como efectores en los órganos linfoides secundarios. Eso, toda esta historieta, ustedes dirán, ¿para qué? En el año 2010, así que fíjense que reciente que es esta molécula, se aprobó fingolimod para el tratamiento de esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Se acuerdan que la nombramos como una enfermedad que afectaba el sistema nervioso central? La idea es que al haber menos linfocitos efectores en total, muchos de esos efectores van a ser los específicos para el blanco en sistema nervioso central. Por lo tanto, van a llegar menos células inmunes específicas al sistema nervioso central y por lo tanto menos daño de desmielización en esta enfermedad. Bueno, en los últimos años también surgieron nuevas moléculas químicas que son inhibidores de vías de señalización. Cada vez hay más inhibidores de señalización que afectan distintas vías que son estimuladas por distintas citoquinas. Aquí les estoy mínimamente mencionando dos ejemplos como para que tengan idea de su existencia. Este tipo de inhibidores terminan con inhibs, de esa manera, con ese sufijo terminan. Entonces tenemos, por ejemplo, tofacitinib, inhibe esta JAK3, que interfiere con la señalización de IL-2 a IL-4, y también en menor grado con JAK1. Y se aprobó para el tratamiento de artritis. Generalmente los inhibidores se combinan con otras inmunosupresores. Bueno, así es que no importa qué vía afecta, ustedes saben que entonces rutoxilitinib será un inhibidor de alguna vía de señalización de alguna citoquina. Bueno, vayamos un poco para atrás en el tiempo, sigamos con citotóxicos. Los citotóxicos son un grupo de sustancias químicas que tienen la propiedad de matar células capaces de autorreplicarse. O sea, matan células con alta capacidad de replicación. Los tumores tienen alta capacidad de replicación, por eso se utilizan con sus propiedades anticancerígenas. Pero no son solo tóxicos, lamentablemente, para los tumores, ya que hay muchas células normales de nuestro sistema, de nuestro organismo, que tienen una alta tasa de replicación. Una de ellas son todos los precursores hematopoyéticos, médula ósea. Otras son las células de la mucosa gastrointestinal y también células germinales de las gónadas, ovarios, testículos. Por lo tanto, los efectos adversos más importantes que padecen las personas que tienen que ser administradas con citotóxicos van a estar en estos órganos blancos, es decir, en médula ósea, teniendo la peligrosidad de llegar a una aplasia medular, en células de la mucosa gastrointestinal con problemas de irritación, vómitos, diarrea, etc. Y posibilidad de generar infertilidad a causa de sus acciones sobre las células germinales. Son fundamentalmente utilizados en el tratamiento contra el cáncer. Aunque también se utilizan en ciertas enfermedades autoinmunes agresivas, especialmente antes de que hubiera otras herramientas como los hay ahora, que son los anticuerpos monoclonales terapéuticos.
Bien, básicamente los citotóxicos se clasifican en dos mecanismos de acción. Uno es inhibir la síntesis de ADN y otro ser alquilantes. Así que, bueno, aquí tenemos, ustedes pueden leer con mayor detenimiento algunos detalles de cada droga. eh, eh, Pueden ver la dosis, en qué enfermedades se utilizan. Las toxicidades tienen que ver con las que ya hemos hablado en forma general y son comunes a todos. ¿Sí? La depresión de médula ósea, la irritación gastrointestinal, la posibilidad de infecciones y de cáncer por el efecto inmunosupresor que generan. Estos son comunes a todos. En general, todos también inhiben la síntesis de purinas. Entonces tenemos azatioprina, mofetilmicofenolato. Mofetilmicofenolato se usa también para prevenir el rechazo agudo de injertos. Es muy habitual hoy día todavía para este, para este fin. Metotrexate. Metotrexate inhibe la dehidrofolato reductasa, así que interfiere con la síntesis de timidina monofosfato. El metotrexate se utiliza, por supuesto, sumado a corticoide de base, en la profilaxis de la reacción de injerto contra huésped para trasplante de médula ósea, y se utiliza también para artritis, artritis psoriásica, psoriasis, enfermedades que hasta hoy día siguen siendo en muchos casos refractarias a los tratamientos. Bueno, la ciclofosfamida es un alquilante, ¿sí? Así que, digamos, es un agente en todas las fases del ciclo, actúa, une y entrecruza hebras de ADN. Bueno, este cuadro tiene por fin ilustrar un poco la supuesta, la mala, digamos, performance que tienen los medicamentos citotóxicos en algunas enfermedades autoinmunes. Se supone que a mayor cantidad de más, mayor la eficacia. Fíjense que pocos más tenemos, incluso algunos tenemos 0, como que es realmente no han dado resultado. Así tenemos enfermedades como la artritis psoriásica con muy mala respuesta a estos citotóxicos, escaso al metotrexate. El lupus tiene también en general mala respuesta, la artritis reumatoidea moderada. Así es que, digamos, hubo durante muchos años muy pocas herramientas para el tratamiento de algunas enfermedades especialmente agresivas, que se van complicando a lo largo de los años, y que, bueno, había muy pocas formas de tratarlas. Bueno, esta situación empieza a cambiar en los últimos años con el advenimiento de la utilización de anticuerpos como herramientas terapéuticas. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a hablar un poco de cómo es la historia un poquito de historia de dónde surge la idea de utilizar anticuerpos como inmunoterapéuticos. Bien, ya hacia, no sé, fines del 1800 o principios del 1900 se utilizaron fracciones gamma globulinas de caballos antitoxinas diftérica o tetánica. Bueno, por supuesto, esas personas, imagínense que recibir proteínas de caballo no es algo gratuito para el sistema inmunológico, ya que
al ser sueros heterólogos, van a provocar enfermedad del suero, un montón de inmunocomplejos, hipersensibilidad de tipo 3, otras manifestaciones alérgicas, fiebre, etc. Pero podían sobrevivir a estas toxinas que eran letales. Hoy día, todavía, con el mismo fin, siguen existiendo la necesidad de apelar a gamas globulinas de caballo en el tratamiento agudo contra picaduras de venenos de serpientes, de arácnidos y de otras toxinas letales. Así es que lo que se usaba hace 100 años, hoy día todavía sigue siendo útil frente a determinados problemas. Alrededor de los años 1960, aproximadamente por ahí, empiezan a utilizarse, con esta experiencia anterior, fracciones de gamma globulinas de caballo o incluso de conejos con actividad antilinfocitos humanos. Es decir, lo que hacían es hacer planes de inmunización en caballo o conejo, empleando como antígenos linfocitos humanos, como ustedes vieron en trabajos prácticos. De manera tal que ese caballo o ese conejo respondían produciendo anticuerpos contra estas células humanas. La idea era utilizar esta fracción frente al tratamiento de rechazo agudo de injerto. Bueno, los efectos son los mismos para todo. Cada vez que nosotros recibimos proteínas heterólogas, los problemas van a ser los mismos. También tenemos que tener en cuenta el problema de bioseguridad y que, bueno, por supuesto no constituyen un tratamiento inmunosupresor específico. Me quedó colgado la idea, que no sé si ustedes llegan a entender, de cuál era el fundamento de la utilización de un suero antilinfocitos humanos para tratar rechazo agudo de injerto. La idea era que esa IgG de caballo o de conejo se uniera a los linfocitos del huésped, del paciente que lo recibe, y generara la destrucción, mediara de alguna manera la destrucción de esos linfocitos, de manera de que de alguna manera tratar bruscamente de inmunosuprimir con la idea de que pueda aceptar ese rechazo agudo. Este tratamiento es histórico y no ha sido eficaz, obviamente. Pero con esa base, cuando surgen los anticuerpos monoclonales que ustedes conocen, se retoma esa idea, ¿sí?, de lograr un tratamiento inmunosupresor, pero esta vez apelando a anticuerpos monoclonales. En lugar de tener un anticuerpo antilinfocitos humanos, se lograba un anticuerpo monoclonal con especificidad anti-CD3, que es un marcador de linfocitos, es decir, sería el análogo. Otro ejemplo es, estas son las especificidades primeras que se manejaron cuando empezaron a trabajarse con la idea de utilizar los anticuerpos monoclonales murinos, los primeros que se fabricaban, como inmunosupresores. Bien, entonces, el problema de la inmunogenicidad siguió siendo el mismo que cuando se utilizaba IgG de caballo antilinfocitos, porque esos anticuerpos monoclonales de ratón contra CD3 también eran proteínas extrañas al organismo humano y por lo tanto eran altamente inmunogénicas, produciendo anticuerpos anti esos anticuerpos monoclonales humanos. Al generarse esos anticuerpos,
se complejaba con el anticuerpo monoclonal terapéutico y eran rápidamente eliminados del organismo, si es que no llegaban a cumplir la función requerida. Y tampoco son eficientes en reclutar mecanismos efectores humanos. ¿Qué quiere decir? Es decir, ese complejo de anticuerpo monoclonal murino con el linfocito T no, no se unía eficazmente a los receptores para FC y gatillaba mecanismos depuradores por el tema de la especie. Así es que, digamos, estos fueron los inicios, un poco fallidos, pero fueron los inicios de los grandes avances que ahora podemos observar. Ustedes han tal vez visto en las clases de seminarios que para subsanar estos problemas de inmunogenicidad aparecen distintas generaciones de anticuerpos monoclonales. En la primera generación que sigue a los anticuerpos monoclonales, tenemos los anticuerpos, la primera generación que sigue a los monoclonales murinos, siguen los quiméricos, en donde la fracción del fragmento variable FB corresponde al anticuerpo monoclonal de ratón original, y el resto de la molécula en naranja generalmente era una IgG1 humana. Es decir, que una gran parte de la molécula tenía origen humano, y la idea era que fuera menos inmunogénico, y además el FC iba a ser humano. Sin embargo, bueno, también se observaron problemas de inmunogenicidad, lo que generó la búsqueda de los anticuerpos humanizados, con lo cual lo que corresponde al anticuerpo original son los CDR, las regiones eh, de alta hipervariabilidad. Estos son los humanizados. Y finalmente los humanos que son totalmente humanos y obtenidos por ingeniería genética. Hay una regla mnemotécnica que, así como los inhib corresponden a drogas inhibidoras de vías de señalización, los que terminan en MAB corresponden a anticuerpos monoclonales. La sílaba anterior a la última corresponde al origen. Si es mo, es de mouse. Si es si, es de quimérico. Si es su, es humanizado. Y si es mu, es humano. Así es que si nosotros vemos un nombre, podemos ya tener estas dos primeras nociones de qué es lo que estamos teniendo. Y por último, en verde está la sílaba, la antepenúltima sílaba en verde, que tiene que ver con el blanco. Si es tú, es un blanco tumoral. Si es sí, es un blanco del sistema circulatorio. Y si es I, un blanco del sistema inmunológico. Así es que, bueno, aquí vamos a cortar la primera parte de la clase para que no sea tan pesado el archivo. Enseguida volvemos.